como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Libra, oye bien lo que te digo. Ahora llora cuando fue esa persona quien te abandonó. Estaba completamente confundida, pero el problema es que esa confusión tú no te la quieres comer. No quieres ir para atrás, no quieres ver. Eso es lo que está pasando. Te dolió mucho ese abandono. Lloraste mucho y ahora resulta que esa persona va a llorar muchísimo por ti, por ese abandono que te dio. Así que está pagando, pues, vamos a decir así. Ahora es que comienza su dolor. Yo no sé, yo lo siento mucho, pero así son las cosas. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, el desamor y otras cositas más. Y esto es cómo te leo el tarot gratis. Mira, yo honestamente, déjame cerrar la puerta aquí para que no se me vaya el sonido de la voz. Yo sí que te digo algo, mi querido Libra. Yo defiendo a veces defiendo un poco al ex, porque yo entiendo y comprendo que a veces uno se confunde, uno se vuelve un rollo acá, un pabilo todo enredado, un hilo todo enredado, una lana toda mezclada y enredada, pero cuando uno lo reconoce, uno lo reconoce. Ahora, sí que te digo también algo, esta persona te abandonó sin son ni ton y te abandonó sabiendo que de verdad estabas mucho, le diste, y se fue de una manera quizás que no era la correcta, porque hay maneras de irse de una relación dejando las puertas abiertas. Esta persona creía que se iba a ir así a golpe y porrazo y que no iba a volver más nunca, y entonces dejó todo botado sin saber que estaba cerrando puertas. ¿Me comprende lo que quiero decir? Ahí es donde está el dolor. Entonces ahí yo no voy a defender a nadie. Ahí sí que te lo digo. Vamos a ver, mi querido y adorado Libra, qué te quieren decir por aquí. Antes de nada, mira, el tarot te manda una carta y muy linda. La carta del mago y derechita. Y te está diciendo que prepara tu magia, que no te preocupes, que vienen mejores tiempos. Sea lo que sea mismo ese pasado que pueda estar volviendo arrepentido, si en verdad sea porque ya tú te has liberado, sea porque tú de verdad te has valorado más de lo que te tenías que valorar, que has encontrado tus valores. Eso es lo que te está pidiendo a ti que hagas con esta carta, mi querido Libra, ¿de acuerdo? Así que todo lo bueno para ti. Esa carta es un regalo. Cuando sale esa carta, la carta del mago, la número 1, eso me está diciendo que tú puedes y estás en toda la disposición, o en este momento, para ti, están en la disposición de pedir al universo y de materializar en tierra todo lo que estés pidiendo. Si lo sabes pedir, lógicamente, es un regalo que viene para ti. Déjame tomar café a tu salud. Entonces, vamos a sacar yo diría que voy a hacer 3 lecturas para ti. Un regalote que te voy a hacer también. Voy a hacerte una lectura con estas cartas del Tarot Rider en forma de diamante. Luego voy a hacer una con las cartas de la gitana. Y como quien dice, vamos a hablar de un presente para aquellas personas que tengan ahorita en este momento un presente, a ver cómo va esa relación con las cartas de Lenormand. ¿De acuerdo? ¿Les parece? ¿Les gusta? Vamos a ver pues, para el pasado, vamos a poner aquí, lo voy a poner por aquí, para ese bendito pasado, recordando lo feliz que fue, decide quizás regresar. Lógicamente, no está encontrando la felicidad en otro lado como la que la tenía contigo. Vamos a estar claros. Mira, recordando lo feliz que era, ¿verdad que sí? Estoy viendo acá el 2 de bastos invertido. Ahorita lo vamos a analizar. As de pentáculos invertida. La torre está por aquí saliendo. La miseria, la carta del 5 de pentáculos, la miseria. Oye bien lo que te digo. Y está en el centro del diamante. Ya tú vas a saber por qué. La carta de la luna. Fíjate tú, esta miseria está entre la torre y la luna invertida.
marca mayor, más duro no le puede dar. ¿Cómo llora esta persona ahora que te abandonó? Eso es lo que significa. Mira lo que tiene. Por un lado, la torre. Plácata, se rompió esta relación. En el medio, esa persona en miseria, pasando frío, realmente. Y como abandonada, se autoabandonó. Y en el otro lado, la luna invertida. Échale tú, bueno, pues échale pierna a esto, pues. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a empezar a ponernos las alpargatas porque aquí lo que viene, como dicen por ahí, es joropo. Vaya pues, sí que te lo digo. Mira, tu carta. Vamos a seguir viendo la carta de la reina de copas y aquí estoy viendo que al final hay así como muchísima muchísima discrepancia entre el corazón y la razón. Ahí lo estoy viendo. Sin embargo, mira lo que veo aquí también en el corte de cartas, ¿de acuerdo? Vamos a seguir entonces. Voy a poner mi café de este lado para tener más espacio. Vamos a ver qué nos dicen por aquí para luego a ver qué más viene. Y luego vamos a ir analizando, no te preocupes. Veo aquí, porque son 3 tiradas que voy a echar para ti. 3 lanzadas. Aquí otra pequeña lectura del diamante. Aquí alguien esperando. Aquí veo a alguien estudiando algo de tu parte. Veo aquí la carta de la suerte que te está acompañando. Alguien, un amante, una mujer, un hombre con una carta en la mano esperando por alguien. Aquí está alguien esperando también aquí en este centro. Ay, 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 Maracay, estoy viendo aquí algo bueno. El amante y la amante, los dos juntos. Esto no quiere decir que sea un amante clandestino, sino los amantes, pues los amores. Veo acá una contentura. Mira, fíjate tú las cosas como son. Mientras en la carta, mientras en la lectura de Rider aparecen las 3 cartas centrales del diamante, esa miseria, esa ruptura, esa luna invertida de dolor, en el otro lado, como decir, para el futuro, estoy viendo a un amante y a una amante juntos ahí viéndose los dos y con muchísima alegría. Qué diferencia, ¿no? Aquí se está acomodando la cuestión, se está arreglando todo, pero siempre hay alguien que está muy desesperado por lo que está pasando. Y sí, mira, definitivamente, mi querido Libra, viene alguien nuevo para ti. No te lo vayas a perder. Veo aquí así lo siguiente. Para el pasado, te voy a decir cómo queda el pasado, cómo va a quedar este futuro. Y vamos a ver de una vez, de una buena vez, vamos a sacar a alguien para el presente. A ver qué está pasando con la relación de alguien en el presente. ¿De acuerdo? Las voy a poner aquí arriba porque no tengo espacio. Vamos. ¿Cómo está ahorita el presente? Ya yo te lo digo. Vamos a ver aquí. Estoy viendo. Mira, no, aquí en este presente no estoy viendo mayores detalles. Al contrario, si preguntaras cómo está la cuestión acá, hay algo que ya se enterró desde hace tiempo, que ya se acabó, pero hay algo nuevo que está llegando otra vez. Y te digo, hubo problemas, es cierto, hubo problemas, pero ya esos problemas se han subsanado. Aquí, si alguien volvió, ponle tú que haya alguien que haya vuelto. Estoy hablando del presente. Alguien que a lo mejor ya volvió. Y te lo voy a decir, te voy a decir algo, viene con bastante abundancia de amor. Esta persona viene para quedarse y anclarse después de todas las cosas que pasaron, después de todos los tumultos. Y sí que te digo, estoy viendo al hombre y a la mujer juntos. Ahí los estoy viendo en una anclada de relación. Así que si tú preguntas, si tú preguntaras, ¿cómo está ahora mi relación? ¿Ha vuelto? Quiero saber qué viene ahora. No te preocupes que hay muchísima tela todavía por cortar. Muchísimas cosas buenas que se pueden dar si realmente estás en la disposición. El pasado. Aquí hay alguien que parece verse como muy feliz, pero solamente porque mira la primera carta que sale. Aquí mucha felicidad, mucho esto, mucho aquello, no sé qué, pero es solo la apariencia, pues no deja de preocuparse ni de pensar en ti.
Ahora llora cuando fue esa persona quien te abandonó. Estaba o está en confusión total. Te lo dije, te recuerdas que te dije que salió la torre, la miseria y eh, y la luna invertida. Imagínate tú, eso es lo que se llama infelicidad total para esa persona. Así que recordando lo feliz que fue, parece ser que quiere regresar. Y sí, mira, por donde se meta esa persona, así se meta por donde se meta, el cuento final es que quiere regresar. Por donde quiera, haga lo que haga, sienta lo que sienta, al final lo que quiere es y viene a regresar, viene hacia donde tú estás. Por otro lado, para aquellas personas que están esperando solamente un futuro, déjame decirte que después de tanto dolor, de tanta preocupación, de tanto rollo, se acabó, vamos a decir así, se acaba todo esto del pasado y esa persona va a quedar como muy, de verdad, muy dolida. Para algunos de ustedes, esa persona queda dolida y tú abres un nuevo camino con alguien diferente. Se ve que tú estás viendo a ese hombre o ese hombre está viendo a esa mujer y con muchísima felicidad y contentura. Sí que te lo digo. Así que mejora muchísimo en todos los aspectos tu relación y tus relaciones externas con otras personas, con tu trabajo, con tu casa. Veo aquí que de verdad se hace la cosa bastante buena. Y lo pasado quedó como quien dice pisado, quedó atrás, igual que está esta torre acá, está saliendo este incendio. Mira tú qué casualidad o qué causalidad, salieron las dos. No te preocupes, así que para este pasado, esta persona está muy mal, quiere venir, quiere buscarte, te piensa muchísimo. Tú serás quien decide si esta persona regrese o no. Tú decidirás si la vas a aceptar o no y decide regresar porque recuerda lo muy feliz que fui. Ahora sí que lo disimula también, disimula mucho, disimula que no te quiere o disimula ese dolor que siente, pero no lo puede evitar, no lo va a poder evitar por mucho tiempo o disimularlo por mucho tiempo. Veo en ti también esa magia que viene para ti, esas cosas bonitas que van a llegar para ti. Y mira, después, vuelvo y digo, de la tormenta llega la calma. En la relación del presente, si tienes una relación ahorita en el presente que está tumultuosa, tú no te preocupes, que después de mucha congestión, estoy viendo más cartas positivas que negativas mismas. Déjame decirte, para hacerte mucho más claro todo esto, de 3 y 3, 6 y 3, 9 cartas que vi, solamente una salió como decir algo negativa. Pero lo que te están queriendo decir es que el porqué de todo esto, el porqué de esta situación, sale como una explicación. Pero del resto, vienen para ti aclaratorias, vienen para ti nuevos comienzos, viene para ti una abundancia y un ancla que llega allí como quien dice, ese barco se queda ahí estacionado, ¿ok? Así que no te preocupes. Mi querido Libra, ahí te dejo. Espero que haya sido bastante claro todo esto. Fueron 3 lecturas, pasado, presente, futuro. Así me lo indicaron que tenía que hacerla. Entonces, ahí te dejo, pues. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Me sigo tomando mi café.